La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Bueno, la palabra de hoy dice, ¿qué escoges? Hoy nos manda Dios, nos va a exhortar como a decir, ¿qué vamos a escoger? Y vamos de una a la palabra en Deuteronomio 28, 1 y 2. Una palabra que muchos conocemos, pero que Dios nos la trae de nuevo hoy a recordar. Y dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 28, 1, 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Continúa, pero no lo vamos a leer, eso les queda de tareita a ustedes. Y 28:15, Deuteronomio 28:15. Ahí ya son primero bendiciones de la obediencia y el segundo título dice consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Si nosotros observamos en la palabra, donde dice bendiciones de la obediencia, 28, hay versículos del 1 al 14, pero si nosotros vemos en las consecuencias de la desobediencia, es muchísimo más largo. Eso da hasta el versículo 68, desde el 15 hasta el 68. Como quien dice, Dios dice, si obedecen, ya, aquí esto te es para ti. Pero la desobediencia trae, mejor dicho, algo larguísimo. Y dice, y algo que dice la palabra, por eso cuando uno la lee, Dios, el Espíritu Santo, es tan importante pedir al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre, que nos abra el entendimiento. Porque mire lo que dice, Dios es fiel y sabe que nosotros le fallamos y que nosotros no somos perfectos. Y mire lo que dice en el versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios, para procurar cumplir, mire esta palabra clave que les estoy diciendo, me está abriendo el entendimiento en estos momentos del Espíritu Santo, porque ni siquiera la tenía yo ahí. Dice procurar, ¿y sabe por qué dice procurar? Porque nosotros le decimos siempre la excusa, pero es que yo le fallo a Dios, yo no soy perfecto, mire, yo esto, yo lo otro, pero cuando Dios ve la intención que nosotros cada día nos esforzamos por obedecerle, que cada día estamos avanzando, que nosotros no somos los mismos de hace 8, 15, un mes atrás, no somos los mismos. Si somos los mismos, entonces nos tenemos que examinar. Porque Dios está diciendo para procurar. No está diciendo tienen que cumplir, no, procurar. Mire la palabra como está diciendo ahí. Entonces, resulta de que en esta palabra muchas personas pueden decir, pero es que esa palabra es para Israel. Sí, claro, esta palabra fue para Israel. Pero resulta de que la palabra de Dios es un espejo para nosotros. Es un espejo de que cuando nosotros la leemos y vemos lo que les pasaron a esas personas, decir, yo no quiero que a mí me pase. Porque es que la palabra es completa. La palabra no podemos decir, no, pero es que eso es para Israel, eso no es para mí, esto no, no.
Dice la palabra de Dios, la suma de su palabra es verdad. La suma de toda esta palabra es verdad y es toda completa para nosotros. Mire, leamos Juan 14, 21 lo que dice. Juan 14, 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si aquí está diciendo el que tiene mis mandamientos y los guarda, está hablando de obediencia. Está hablando lo mismo que el Antiguo Testamento. Sigue hablando de la obediencia. Entonces, yo quiero que en estos momentos veamos una imagen. Quiero que veamos esta imagen. Esta imagen, los que están atrás, de pronto, bueno, las personas que están conectadas, que vean esta imagen también. Este es el río Magdalena. Entonces, si nosotros vemos en la parte de abajo, vemos el río como era, y en la parte de arriba vemos el río como está en estos momentos. Cuando yo veía esta imagen, a mí Dios me empezó a tocar con esta palabra por medio de esta imagen. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden y Dios creó todo perfecto y lo hizo para que todo funcionara bien. Pero el hombre viene y empieza a desordenar lo que Dios había ordenado. Y empieza a haber deforestación, minería, desvían los ríos. El hombre siempre quiere hacer todo lo contrario de lo que Dios ha hecho. Y ellos lo hacen por intereses económicos, por poder, por muchas cosas. Pero al principio no pasa nada. Pero vemos en el transcurso del tiempo, el transcurso de los años, consecuencias. Esa imagen de arriba, son las consecuencias de lo que el hombre ha hecho en desobediencia. Y si esto lo traemos a nuestra parte espiritual, podemos decir lo mismo. Podemos decir que el ser humano actúa a su parecer. Porque si nosotros nos sentáramos a pensar, si yo hago esto, ¿está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios? ¿Qué consecuencias me puede traer? Me puede traer consecuencias buenas porque hay consecuencias buenas. Me puede traer consecuencias buenas o me puede traer consecuencias malas. Por eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11:26, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Mire lo que dice, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, dioses que ustedes no conocieron. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel siempre conoció a Dios por medio de lo que Dios hacía por ellos. Dios siempre hacía algo por ellos y ellos conocían a Dios, pero aún así se iban a dioses que no conocían. Entonces, el origen de la palabra obedecer es oír, persuadir. Quiere decir que la obediencia es producto de un oír atentamente y ser convencidos que lo que oigo es verdadero. En estos días hablábamos mi esposo y yo y le decía yo la importancia de ser sensibles a la palabra. ¿Por qué? Porque es que cuando somos sensibles a la palabra, llegamos y aquí da una palabra el pastor, el hermano,
o la escuchamos por medio de las redes sociales, que ahorita que está funcionando todo esto, escuchamos una palabra. Bueno, Dios utiliza las formas. Y cuando somos sensibles, usted pone atención y dice, yo estoy fallando en esto. Y reconocemos, y lo que hacemos es decir, voy como dice ahí, a procurar obedecer. Entonces Dios nos manda a ser sensibles, que lo que escuchemos, por eso la obediencia es oír atentamente. Esa es la obediencia, porque va a llegar a nuestro corazón, y lo que llega al corazón luego lo vamos a hacer. Nosotros somos reflejo de lo que tenemos en nuestro corazón. Eso somos reflejo nosotros. Entonces en esta prédica yo quiero dar como 2 ejemplos, y en uno de ellos es del pueblo de Israel, que lo que voy a hacer es resumir, porque esto está en Éxodo para el que quiera leerlo. Yo voy a intentar resumir esta parte que es tan larga, pero que es tan bonita, porque estas historias nos ayudan tanto, nos edifican tanto. Y resulta que el pueblo de Israel, cuando estaba esclavo, ellos duraron esclavos 400 años. Después de 400 años, ya ellos como que estaban cansados de la esclavitud. Mire todo lo que duraron. Yo creería, eso no lo dice la palabra, pero conociendo de Dios, yo creería que si ellos hubieran clamado a los 100 años o a los 200 años, Dios los hubiera traído libertad. Pero ellos esperaron 400 años. A los 400 años ya ellos como que ya estaban cansados y empezaron a clamarle a Jehová, y Dios los escuchó. Cuando Dios escucha el clamor de ellos, Dios ya tenía preparado, estaba preparando a Moisés, ya tenía todo, él ya tenía su plan con ellos. Y Dios sabía que en algún momento lo iban a hacer, porque Dios conoce de nosotros todo, el futuro, todo, absolutamente todo. Entonces, ya él lo que hace es utilizar a Moisés para traer libertad a este pueblo. Pero entonces vemos cómo en medio de todo, Dios no lo saca así, ya listo, me dijeron, venga, listo, ya, salieron. No, Dios empieza un proceso en el cual vienen las plagas que le envía el faraón, y resulta que Dios endurece el corazón del faraón, y bueno, y no suelta a los israelitas, y viene otra plaga, bueno, y todos conocemos esta parte de las plagas, y uno dice, pero bueno, Señor, pero ¿por qué no lo hiciste así, a la manera como rapidito, como nos gusta, así, esto? No, porque Dios con todo tiene un proceso, y cada proceso tiene un porqué. ¿Por qué? Porque es que los egipcios eran dados a dioses, a muchos dioses ajenos. Ellos adoraban el río, los animales, todo, el sol. Bueno, ellos tenían muchos dioses. Entonces Dios lo que quería es que por medio de estas plagas demostrarles a ellos el poder del único Dios verdadero, demostrar ese poder de Él. Y hubo un proceso, y bueno, hasta que llega el momento y que ya que el último fue ya la muerte de los primogénitos. Hasta ahí, ya ahí empieza, ya el faraón suelta, se los llevan y sale el pueblo de Israel. Pero vemos cómo el pueblo empieza con Moisés, y resulta de que lo primero que ocurre es que Dios los empieza a guiar, porque Dios es la guía, Moisés es el instrumento. Y Dios empieza a guiarlos, y dice la palabra de Dios, que no los lleva por la tierra de los filisteos, que era la parte más cerca. No, Él no los lleva por ahí, porque sabía que si Dios lo hacía, ellos se iban a devolver. Entonces lo que hace es que los lleva por el camino del desierto del Mar Rojo.
Entonces los lleva por el camino más largo y empieza el proceso y empieza a caminar, pero Dios dice que Él iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos y en una columna de fuego para alumbrarles de noche. Luego Dios les da la victoria cuando venían sus enemigos detrás de ellos. Yo estoy haciendo un resumen, ¿no? Estoy haciendo un resumen para que todos vayamos poniendo cuidado lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, luego vienen los enemigos y los persiguen, pero Dios nunca los abandonó. Siempre, a pesar de que los dirán, pero es que si los saca, entonces porque luego vuelven los enemigos. Sí, porque es que nosotros siempre vamos a tener aflicciones, cosas, pero con la diferencia que los hijos de Dios, Dios está con nosotros como nube de fuego, como columna de fuego y como columna, está como columna de nube para guiarlos y como columna de fuego para alumbrar. Amén. Entonces, la diferencia es que en la palabra dice que Dios iba con ellos y Dios está con nosotros. Entonces, Dios abre el mar, pasan en seco, son ahogados los enemigos. Entonces, estamos viendo aquí que a pesar de que tenemos aflicción, a pesar de que tenemos problemas, sí, Dios está peleando por nosotros. Él está con nosotros, tengamos muy claro eso. Luego siguen su camino por el desierto, de pronto sienten sed y quieren agua y van a probar el agua y el agua está amarga y entonces empieza el pueblo a murmurar, mire, pero es que esta agua está amarga, no podemos tomar, a eso tú nos has traído. Empieza la murmuración, empieza la cuestión de decir, pero mire, pero ¿por qué me pasa esto? Pero mire todo lo que me está pasando, empieza la murmuración. Entonces Dios le manda a Moisés, mira ese palo, tira ahí al agua y el agua se vuelve dulce. Dios empieza a solucionar cada problema. A pesar de la murmuración, a pesar de todo, Dios los escucha y les soluciona con ese amor que Él tiene. Entonces en esos momentos Dios aprovecha cuando les convierte la agüita dulce, entonces Dios aprovecha para darles unos estatutos y ordenanzas y vamos a leerlo en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Y dice la palabra de Dios, 15, 26. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, mi sanador. ¿Vemos? Entonces Dios aprovecha mientras ellos van tomando agua y están como ya se me quitó la sed, como más tranquilitos. Entonces Dios da estos estatutos y estas ordenanzas. Pero dice la palabra que luego, a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de Egipto, mire el poquito tiempo que llevan, dice, vuelven a murmurar contra Moisés y Aarón. Vuelven otra vez y dicen, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en la olla de la carne, anhelando la esclavitud, anhelando el pasado. No, pero es que Dios me sacó de este pueblo, de esta tierra, me trajo aquí. A mí Dios me sacó de mi tierra, de Medellín me sacó. Y entonces yo seguir anhelando, no, pero es que yo quiero devolverme para allá, es que allá fue mi infancia, allá fue todo y yo quiero otra vez irme para allá. No, ya, Dios me tiene en este lugar y glorifico a Dios porque lo hizo con un propósito y fue traer salvación a mi vida y a mi familia. Él lo hizo con ese propósito porque Él sabía que allá iba a ser más difícil y por eso nos sacó a mi mamá, a mi hermano y a mí de allá. Nos sacó de ese lugar. Entonces dice, mira, ya comíamos pan hasta saciarnos.
Entonces Dios, con su gran amor, les envía el pan, el maná. Les envía el pan y dice la palabra, mire que concede de acuerdo a lo que ellos decían. La palabra dice que se los enviaba para saciarlos, para saciarlos. Entonces, en la mañana les enviaba el pan y en la tarde, noche, les enviaba carne, dice la palabra de Dios. Entonces, pero sí les decía, pero ustedes deben de recoger, y les daba una medida. Yo inclusive hasta leí en la palabra qué significaba esta medida, esa de una efa, y eso, y significan 2 litros, son 2 litros. 2 litros de acuerdo a las familias, ¿no? Habían familias más grandes, pues era más comida. Familias más pequeñas eran los 2 litros. Entonces, les decía, pero esta comida la van a utilizar solamente en el día. No pueden guardar para el otro día. Y ustedes dirán, ay, pero Dios sí, como que, ¿cómo así? Si Él es el dueño de todo, ¿por qué da tan poquito? Probando la obediencia. La misma palabra lo dice. Era para probarlos. Y lo mismo pasa con nosotros. Prueba nuestra obediencia. Entonces Él probaba la obediencia de su pueblo y aún así no faltó el que cogió y guardó para el otro día. ¿Y qué pasó con eso? Gusanos. Se dañó. Al otro día estaba con gusanos, como quien dice, no se lo pueden comer porque yo di una orden. Yo di una orden y la deben de obedecer. Entonces, Dios solamente dejaba que cogieran doble porción cuando iba a ser el sábado, el viernes, digámoslo, que el sábado era el día de reposo. Entonces ahí sí decía, para que ese día no recojan nada, entonces recogen para los 2 días. Entonces, vemos que esta rebeldía y esta desobediencia, ¿y cuántos de aquí nos identificamos? Ninguno, ¿cierto? Como dice el pastor, los de Júpiter, nosotros no. No nos identificamos con esta palabra de que Dios manda una obediencia y nosotros como que cogemos para otro ladito. Bueno, yo podría seguir hablando de la rebeldía de este pueblo porque es largo, sigue el camino, fueron 40 años, entonces sigue, pero pues no voy a seguir, por cuestiones de tiempo no voy a seguir dando el resumen, pero sí los invito a que lean Éxodo y que lean toda la palabra. Pero vemos cómo Dios aguantó y lo que ellos pedían se lo daban de acuerdo a su voluntad y probando la obediencia. Pero vemos que ellos tuvieron consecuencias por la desobediencia, por esa rebeldía. Y las consecuencias fueron que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida porque ellos iban caminando en un proceso en el cual Dios estaba puliéndolos todo, pero que al final iba a ser la tierra prometida y no entraron ni aún Moisés. Solamente a Moisés se la mostró de lejos, pero no le permitió entrar. Vemos que según la palabra dice que entraron los de 20 años para abajo. A este pueblo ellos querían morir en el desierto, pues Dios les concedió y murieron en el desierto. Y Dios no les dejó llegar a la tierra prometida. Hay hermanos que parecen como las olas del mar. Un día sí, otro día no, y vienen, y no vienen, y se van, y bueno, y etcétera, ¿cierto? Pero es mejor obedecer, porque todo en la palabra trae o consecuencias buenas o consecuencias malas. Vamos a leer Deuteronomio 5 del 30 al 33. Deuteronomio 5 del 30 al 33. Dice, ve y diles, volveos a vuestras, mire cómo Dios seguía hablándoles, volveos a vuestras tiendas. Y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos, estatutos y decretos que les enseñarás a Moisés,
a fin de que pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, no os apartéis a diestra ni a siniestra, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mire que aquí está diciendo que se preparen para entrar a la tierra. Y aquí vemos que en Deuteronomio es la repetición de las leyes, es la repetición de los estatutos, como volviéndoles a recordar, porque ya estaban próximos a llegar a la tierra prometida, que ya había un recorrido y ya estaban próximos, y está volviendo a recordarles todo. Entonces, en este versículo, Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo que regrese a sus tiendas. Las tiendas eran las casas que ellos utilizaban en el desierto, que ellos las desarmaban, caminaban con ellas, volvían a armar en otro lugar, así les llamaban las tiendas. Entonces resulta de que si lo ponemos en la parte espiritual, Dios está diciendo que regresen a la fe en Dios. Le está diciendo, regresen, que renueven su compromiso con Dios, que obedezcan y que le den la verdadera adoración a Dios, aquel que les trajo libertad, aquel que les daba el alimento, que les suplía las necesidades, aquel que sus vestidos nunca se envejecieron, ni aun sus zapatos se envejecieron, que se mantenían vigorosos, con fuerza, sin enfermedad, porque Dios los estaba sustentando. Y les dice, sigan el camino que yo les he mandado. En conclusión, no nos desviemos del camino. De pronto lo sientes largo y a veces queremos que sea cortico, ya. Queremos que sea más todo chévere y más cortica la aflicción. Pero el problema es que la parte corta hay mucho peligro de devolvernos. Hay mucho peligro. Por eso Dios utiliza la parte larga. Ese es el motivo. Egipto es el mundo y trae muchos recuerdos y como que dan ganas de devolverse. Mire, yo no sé, uno en lo humano, yo les cuento esto como anécdota y yo sé que va a traer risa, pero a veces me pasa y entro a un supermercado y están poniendo música y de pronto resulto yo como que cantando esa canción y luego yo como que reacciono y yo digo, ay Dios mío, eso nos suele suceder. Por eso que esa canción te lleva atrás, te lleva al recuerdo, te lleva al pasado. Y por eso es tan importante la forma en la que nos estamos alimentando en la parte espiritual. Porque de lo que más nos llenemos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si yo empiezo a escuchar la música secular, todo el tiempo la secular, entonces esto me va a llevar a recuerdos, a cosas y a decir, ay, cuando yo hacía esto, cuando yo estaba en tal parte, en tal lugar, y empiezo. Porque somos muy dados a esto. Somos muy dados a esto. Entonces, por eso nosotros debemos de estar todo el tiempo, mire hermanos, Jesús se levantaba a orar. Desde la madrugada se levantaba a orar. ¿Y por qué? Porque el día lo ponía en manos del Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos obedeciendo? Porque es que el día no es usted levantarse, se bañó y salió corriendo. Usted no sabe qué va a pasar en el día. Hay que ponerlo en manos de Dios. Porque Dios por amor nos guarda de cantidad de cosas. Nos guarda. Pero está diciendo, pueblo, dejen la rebeldía y obedezcan. Mire, la obediencia a Dios no es por un mal, es por un bien. Toda la desobediencia trae consecuencias. El mundo afuera
todo lo que hacen los jóvenes con las drogas, con la homosexualidad, con tanta promiscuidad aquí y allá, todo, ¿saben que terminan en enfermedades? Amparo como enfermera lo puede decir, ¿cuántas personas mueren jóvenes por enfermedades a consecuencias de la promiscuidad? A consecuencia. Entonces, cuando Dios está diciendo que haya obediencia en nosotros, Él lo está haciendo es por un bien de nosotros, no lo está diciendo por un mal. Por eso el título dice, ¿qué escoges? Dios no nos obliga a nada, absolutamente a nada. Y si Jesús, como modelo para nosotros, se levantaba en la madrugada a orar, a conectarse con el Padre, ¿por qué nosotros no? Si Él es el modelo, ¿por qué nosotros no? ¿Que es fácil? No. Es difícil, es más rica la cama, en estos días que ha estado fría las madrugadas, entonces uno se levanta y qué frío el que está haciendo, pero si uno se cobija, pues se va a quedar dormido, no, toca no dejarse así para que el frío lo despierte a uno. Y conectarnos con el Padre, decirle, Dios, ¿qué quieres para nosotros en este día? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Dónde nos vas a encaminar? ¿A quién quieres que le hablemos? ¿Qué quieres que hablemos? Todo esto lo estamos haciendo, amados. Lo estamos haciendo. Hay una descendencia que tenemos que orar por esta descendencia. Porque Dios nos ha demandado eso, como padres, como hijos. No solamente los que no tienen hijos dicen orar unos por otros. Nos ha demandado a interceder. ¿Por qué? Porque es que, padres, ustedes son la cabeza y esa generación depende de la comunión que usted tenga con el Padre. Dios tiene la disposición de restaurar el hogar. Dios tiene la disposición de restaurar los hijos. Pero y nosotros tenemos la disposición de negarnos un poquito, de sacrificar tiempo para Dios, de hacer un altar familiar para que Dios empiece a restaurar. Yo escuchaba en estos días, y Dios me está trayendo todo esto, no sé por qué, porque no lo tengo aquí escrito. Y yo lo escuchaba. Si nosotros somos luz, dentro de nuestra casa debe haber luz. Entonces, si la casa hay oscuridad, es porque la luz está mermando. Si la casa hay mucho problema, que es normal que hayan cosas, sí, pero no como en el mundo. Tiene que haber una diferencia. Entonces, si dentro de la casa esa luz se está apagando, hay que poner cuidado. ¿Qué está pasando? Entonces, si esto está pasando, nos tenemos que levantar y nos tenemos que parar a orar por nuestra familia, a reprender al devorador, a reprender a aquel que él ve una puerta entreabierta, inmediatamente la empuja y entra. No podemos abrir puertas. Nuestra casa tiene que estar sellada por el Espíritu Santo. Tiene que estar sellada, no dar entrada al enemigo. No podemos hacerlo. Entonces, quiero que leamos Deuteronomio 6, 10 al 13. Dice exhortaciones a la obediencia. Mire, sigue hablando de la obediencia. Sigue hablando de la obediencia. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Mire, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacíes. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, por su nombre jurarás. Mire lo que está diciendo, que la gloria no es para nosotros, sino para Dios. Que a Él es el que tenemos que darle la gloria. Y luego dice Deuteronomio 8:1. Dice, la buena tierra que han de poseer. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno. Y mire, vuelve otra vez y dice, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años del desierto. No te olvides lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire que Dios sí prueba la obediencia. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Quién dijo eso en el Nuevo Testamento? Jesús. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higuera y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Amén. Mire algo tan especial como Dios recuerda, sostiene. Y muchos dirán, pero es que mi casa está en desorden, mi casa está así. No te preocupes, no te preocupes. Si hoy Dios está diciendo, como dice el título, dice, la buena tierra que han de poseer. Está diciendo, yo tengo una buena tierra para ustedes. Yo tengo una buena tierra. Pero, lastimosamente, Dios le toca el camino largo, porque en el corto pues tendemos como a devolvernos. Entonces, esa aflicción no es para mal, es para bien. Esa aflicción es porque Dios está preparando un tiempo especial, como familias, como todo. Y Dios está diciendo, mire, yo les voy a suplir todo. Dios lo está diciendo. Pero Dios no puede suplir a aquel que aún no está en capacidad de recibirlo. ¿Por qué? Porque muchas veces recibimos y cuando recibimos le damos la espalda a Dios. Entonces Dios tiene primero que capacitar para que esté preparado para recibir. Nosotros venimos en un proceso y yo en un sueño veía a un bebecito encima de una mesa y en la cual Dios me hablaba de esto. Un bebé no conoce el peligro. Tienen que estar pendientes de él. Porque él tranquilamente puede seguir y cae. Pero nosotros no somos bebés espirituales. Ya nosotros comemos comidita sólida. Ya nosotros no estamos con la leche espiritual. Entonces ya es momento de que, como dice la palabra, procuremos obedecer. Que si en tu casa son más las tinieblas que la luz, pues vamos a empezar a cambiar esto.
y vamos a empezar a decirle, Señor, reina tú en mi casa. Reina tú en mi casa, trae luz a esta casa, que si hay tinieblas, pues se van a tener que ir, porque donde está la luz, las tinieblas desaparecen. Porque la luz es Cristo. Yo no voy a continuar con la segunda parte por el tiempo. No voy a continuar con la segunda parte. Voy a decir esto que lo leí, lo escuché en la dosis anoche y me tocó mucho. Decía, un hombre había pintado un cuadro. Y el día de la presentación asistió mucha gente porque este hombre era un gran pintor muy reconocido. Y resulta de que él, cuando quitó el paño, todo el mundo aplaudió y dijo, ¡qué cuadro tan lindo! Era el cuadro de Jesús tocando la puerta. Y resulta de que decía que inclinaba su oído para escuchar, como si estuviera escuchando, y tocaba la puerta. Un observador entre el público le dijo, venga, pero aquí en este cuadro hay algo, hay un error. Y le dijo él, ¿cuál es el error que tú ves? Dijo, esa puerta no tiene cerradura. Entonces él le dice, vamos, Camilo, Apocalipsis 3:20. Entonces le abre la Biblia y le dice, aquí está la respuesta. Lee Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces decía, esta es la puerta del corazón del hombre. Solo se abre por dentro. Cuando hay más tinieblas, lo que estamos diciendo es, Jesús está en la puerta y Él está tocando. Ábrele la puerta a Jesús y esas tinieblas van a desaparecer. En el nombre de Jesús van a desaparecer. Juliana, jovencitos, mire, a veces dudamos de que Dios existe. Y no solamente les digo a ustedes porque aún yo he dudado, en medio de mi ignorancia. Yo a veces antes decía, ¿será que Dios sí existe? La palabra de Dios dice, jóvenes, dice que la creación habla de Él. ¿Y saben algo? En estos días yo veía un programa que se llama Inexplicable. Y me llamó la atención por el título, Inexplicable. Y estaban hablando que el hombre, usted sabe que el hombre es muy curioso. Y el hombre quiere saber qué hay en el centro de la tierra. Entonces empezaron a cavar y empezaron a cavar y a cavar y a cavar y a cavar y a cavar. El hombre no puede llegar allá. Lo que hacían era que lo hacían con una sonda. Y resulta de que decía el hombre del programa, por eso dice, en la palabra de Dios dice que Dios pone a una las piedras a que hablen. A una las piedras las ponen a que hablen. Gente inconversa. A que hablen de la creación de Dios. Y decía que esa sonda cuando bajaba, que habían bajado por ahí unos 12,000 metros, y que llegaban y se derretían. Y no pudieron llegar. Y decía este hombre, esto es algo inexplicable, no sabemos por qué. Sabemos que muestra en la Tierra un núcleo. En la Tierra muestran que la Tierra es un núcleo en el centro y que es de calor. Esto lo sabe el hombre. Pero ellos quieren saber más, pero no saben más porque no vienen acá. Porque la palabra dice que hay en el centro de la Tierra. La palabra dice que en el centro de la Tierra está el infierno. Y por eso hay calor. Por eso yo les digo a ustedes y jovencitos, no duden que Dios existe, no duden. El mismo hombre, y decía él, no entendemos
por qué no podemos llegar al centro de la tierra. No entendemos, pero nosotros sí entendemos por qué. Porque Dios le permite al hombre hasta cierto punto, pero no le permite todo. No le permite todo porque Él es Dios. Y ese Dios que trabajó con Israel, ese Dios va a trabajar con usted y conmigo. Y ese Dios está haciendo pasar procesos y circunstancias. Pero ese Dios tiene una tierra prometida para nosotros. Tiene algo especial para nosotros. No le demos la espalda. Jesús es nuestra figura, es la figura que debemos de seguir, es la figura como ejemplo. Nosotros no podemos mirar al hombre, es que yo quiero ser como Él. No, nuestra figura es Jesús. Por favor, levantémonos a comunicarnos con el Padre en la madrugada, cuando todo está en silencio. Y pueden decir ustedes, pero es que me da sueño, yo estoy cansada, yo tengo que salir a trabajar y me canso y me canso. Pero luego yo te puedo decir, es mejor dormir poco comunicándonos con el Padre y no dormir poco por una enfermedad. Porque Dios trae vigor a nuestros huesos. Y así como Daniel procuró no contaminarse, y ellos le decían, no, pero es que, mire, usted se va a adelgazar, se va a poner débil, si usted no come lo que el rey está preparando. Y dijo, no se preocupen, tranquilos, déjenme comer lo que yo no me voy a contaminar. Y dicen que Daniel se veía vigoroso, fuerte, y lo más importante, tenía la presencia de Dios. Daniel tenía la presencia de Dios. Y Daniel fue a la fosa de los leones y fue al horno de fuego. Y Dios permitió que esto pasara. Y ayer en las damas que decían, y me tocó esto porque decía, ellos entraron amarrados al horno de fuego. Y dice que el fuego lo único que consumió fueron las ataduras. A ellos no los tocaban y a mí me tocó esto. A mí me tocó esto porque en medio de la prueba solamente Dios quiere que se rompan las ataduras en nuestras vidas. De resto, Él nos cuida. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro sanador. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. De pronto la segunda parte no se dio, pero con esta parte, Señor, nos quedó más que entendido lo que tú querías hablar a nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a ser reverentes a ti, mi amado Dios. Te pedimos perdón cuando hemos sido negligentes contigo. Perdónanos, Dios, cuando hemos sido como ese pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que murmuraba, que criticaba cuando pasaba por pruebas y tú suplías todo. Gracias, Señor. Escucha la letra de esta canción, escúchala y vívela.